Bienvenidos a este vídeo sobre las técnicas cromatográficas. La cromatografía no es solo una técnica de laboratorio, es la piedra angular de la química analítica moderna. Desde el control de dopaje en atletas hasta la purificación de vacunas, la capacidad de separar mezclas complejas es vital. Hoy exploraremos desde sus orígenes históricos hasta las complejas ecuaciones que rigen la eficiencia de una columna. Antes de separar, debemos entender por qué lo hacemos. El objetivo final es obtener información química, pero la muestra, tal como llega del mundo real, rara vez está lista. Como vemos en el esquema del proceso analítico, todo comienza con la identificación del problema. ¿Qué queremos medir? Tras decidir el método, pasamos al tratamiento de la muestra. Aquí es donde la cromatografía brilla, permitiéndonos caracterizar, conocer qué hay en la mezcla, purificar, aislar un solo componente y simplificar la matriz, eliminar ruido o sustancias que interfieren con la medición. Fijaros en el diagrama de flujo. Si el problema no se resuelve tras el análisis, debemos aplicar acciones correctoras. La cromatografía es un proceso iterativo de optimización. Viajemos a 1906. El botánico ruso Mikhail Tsvetanov logró separar pigmentos vegetales, clorofilas y xantofilas usando una columna de carbonato cálcico. Él acuñó el término cromatografía, escritura en colores. Aunque hoy la mayoría de los compuestos que separamos son incoloros, el nombre perdura. ¿Cómo clasificamos estas técnicas? Principalmente por la naturaleza de sus fases. Fase estacionaria. Es la que se queda quieta. Puede ser un sólido o un líquido soportado. Fase móvil es el fluido que empuja a la muestra a través de la estacionaria. Según el soporte, hablamos de cromatografía plana, como en el papel, o en columna, la más común en laboratorios de alta precisión. Las aplicaciones son infinitas, en el control alimentario para detectar pesticidas, en la industria farmacéutica para verificar la pureza de un fármaco o en la clínica para detectar narcóticos mediante el acoplamiento con espectrometría de masas. Entremos en la teoría. La separación ocurre por migración diferencial. Imaginemos una carrera. Algunos corredores, analitos, se detienen más tiempo a descansar en los puestos de hidratación, fase estacionaria, que otros. Conceptos clave. Elución. El proceso de paso de la fase móvil a través de la columna. Cromatografía. Es el gráfico que obtenemos. El eje X es el tiempo de retención. Pico cromatográfico. Su posición nos dice qué es mediante el análisis cualitativo y su área nos dice cuánto hay mediante el análisis cuantitativo. Matemáticamente, esto se rige por la constante de distribución, o Kc. Es el equilibrio de la concentración del analito entre la fase estacionaria y la móvil. Si un analito tiene una Kc alta, pasará más tiempo en la columna y saldrá más tarde. No todas las separaciones son perfectas. A veces los picos salen anchos, lo cual es malo porque pueden solaparse. Aquí hablamos de eficiencia. Usamos el modelo de los platos teóricos, N. Cuantos más platos tenga una columna, más estrechos serán los picos y mejor la separación. Pero, ¿por qué se ensanchan los picos? La ecuación de Van Deventer nos da la respuesta. H es igual a A más B partido por U más CU, donde A es la difusión de Eddy, debido a los diferentes caminos que las moléculas pueden tomar entre las partículas del relleno. B es la difusión longitudinal. Las moléculas tienden a dispersarse de zonas concentradas a diluidas. C es la transferencia de masa. Es el tiempo que tarda el analito en entrar y salir de las fases. El objetivo es encontrar la velocidad óptima, es decir, U, del flujo para que la altura del plato, es decir, H, sea mínima. El parámetro crítico es la resolución. Nos dice si dos picos están realmente separados. Como vemos en las gráficas de la diapositiva 6, una R, es decir, resolución de 1,5, significa una separación de línea base, es decir, casi perfecta. La resolución depende de tres factores. 1. Retención, que tan bien se quedan los analitos en la columna. 2. Selectividad, la capacidad del sistema de distinguir entre dos analitos. 3. Eficiencia, N, la capacidad de mantener los picos estrechos. A veces, aumentar la longitud de la columna ayuda,
pero triplicar la longitud solo mejora la resolución en un factor de raíz de 2, pero duplica el tiempo de análisis. Hay que buscar el equilibrio. Pasemos a la instrumentación real. En la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas inerte como helio o nitrógeno. Inyectores. La muestra debe vaporizarse instantáneamente. Existen modos split para muestras concentradas donde solo una parte va a la columna y splitless para trazas. Columnas. Las más modernas son las capilares, muy largas de hasta 100 metros y finas, que ofrecen una eficiencia asombrosa. En la cromatografía de gases, la fase estacionaria determina qué tan fuerte se retiene cada componente según su polaridad. Las fases suelen ser polímeros de siloxano. El PDMS es totalmente apolar. Al añadir grupos fenilo o cianopropilo, la polaridad aumenta para separar compuestos aromáticos o polares. Los compuestos deben ser siempre volátiles y térmicamente estables para no dañar la columna. Horno. Es fundamental controlar la temperatura para ayudar a los componentes menos volátiles a eluir. El orden en que aparecen los picos en el cromatograma depende principalmente de las propiedades físicas de los analitos. Dentro de una misma familia, el compuesto con menor punto de ebullición sale primero porque es más volátil. Si las estructuras son muy distintas, el orden puede cambiar según la afinidad química con la fase estacionaria y si se trabaja en condiciones de temperatura constante. Una vez separados, necesitamos verlos mediante FID, es decir, ionización de llama, excelente para hidrocarburos, quema la muestra y mide la corriente eléctrica. ECD, captura de electrones, muy sensible para compuestos halogenados como pesticidas o CFCs. Para cerrar el bloque de gases, observemos este ejemplo real. Aquí vemos la separación de compuestos orgánicos volátiles, VOCs de aire urbano. Notemos la diferencia entre los detectores. Mientras el FID registra una amplia gama de hidrocarburos como el benceno o el tolueno, el ECD es extremadamente selectivo para compuestos halogenados como el tricloroetileno. Esta capacidad de usar detectores en series es lo que permite una caracterización completa de muestras ambientales complejas. Entramos ahora en el mundo de la cromatografía de líquidos. A diferencia de los gases, donde la temperatura es el factor clave, aquí la selectividad se basa en las interacciones químicas entre los analitos, la fase móvil líquida y la fase estacionaria. Es vital distinguir entre dos enfoques principales. Cromatografía líquida preparativa. Su objetivo es aislar y purificar cantidades significativas de una especie. Utiliza columnas de vidrio o plástico. La fase móvil fluye por gravedad y su resolución es baja. Es un método barato y sencillo. Cromatografía líquida analítica, HPLC. Busca identificar y cuantificar componentes en mezclas complejas. Requiere columnas de acero para soportar altas presiones y sistemas de bombeo para impulsar la fase móvil a través de micropartículas. Es un sistema de alta resolución, aunque más caro y complejo de manejar. En el sistema preparativo, el proceso es manual y discontinuo. La muestra se aplica sobre una columna con partículas de gran tamaño, de 50 a 150 micrómetros, y se recogen fracciones en tubos de ensayo. Posteriormente, estas fracciones deben analizarse de forma externa, por ejemplo en un espectrofotómetro, para verificar qué tubos contienen el analito de interés. Es un proceso lento, con posibles pérdidas y solo semicuantitativo. El HPLC moderno revoluciona esto con un sistema de flujo continuo. Sus condiciones típicas de operación incluyen presiones de entre 30 y 400 atmósferas y flujos muy precisos de 0,3 a 2 mililitros por minuto. La detección es continua, utilizando detectores de flujo que envían la señal directamente a un sistema de datos. El manejo de la fase móvil es crítico. Se almacena en botellas de vidrio o teflón, asegurando la ausencia de partículas mediante filtración, no dejando pasar aquellas que sean mayores de 0,5 micrómetros, y la eliminación de gases disueltos, desgasificación con helio o vacío, para evitar burbujas en el detector. Para impulsar este líquido, la bomba de doble pistón recíproco es la más empleada. Debe ser robusta, inerte químicamente y capaz de proporcionar flujos constantes con una reproducibilidad menor al 0,5%. Dependiendo de la complejidad de la muestra, podemos elegir entre régimen isocrático, la composición de la fase móvil se mantiene constante durante toda la elución, o elución en gradiente, se varía la proporción de disolventes durante el análisis para mejorar la separación. Esto puede hacerse mediante mezcla en alta presión, una bomba por cada disolvente, o mezcla en baja presión, una válvula que selecciona los disolventes antes de entrar en una única bomba.
Para introducir la muestra sin despresurizar el sistema, utilizamos la válvula rotatoria de 6 vías. En la posición de carga, llenamos un bucle de volumen fijo. Al girar a inyección, la fase móvil arrastra ese volumen hacia la columna. Las columnas de HPLC son tubos de acero inoxidable de 10 a 50 centímetros de largo, rellenas de partículas poliméricas porosas muy pequeñas de 3 a 10 micrómetros. Estas partículas deben tener gran resistencia mecánica y estabilidad química frente a la fase móvil. Dependiendo del peso molecular y la polaridad del analito, elegiremos la modalidad adecuada: adsorción, reparto de fase normal o inversa, intercambio iónico o exclusión por tamaño. Finalmente, el analito llega al detector. El detector espectrofotométrico ultravioleta visible es el estándar, utilizando una celdilla de flujo en diseño de Z o U para maximizar el paso de luz en volúmenes de apenas 1 a 10 microlitros. También disponemos de detectores de fluorescencia, mucho más sensibles para analitos específicos.